Hola, buenas tardes. Qué gusto que estén aquí nuevamente con nosotros. Una semana más de compartir una plática con ustedes, haciendo un diálogo, ¿verdad? Y estamos muy contentos de estar aquí. Buenas tardes, Gaby. Hola, ¿cómo estás, Maite? Muy bien, gracias. Y el día de hoy, bueno, vamos a un poquito hablar de un tema muy importante, en el sentido de que tiene que ver con las emociones, que es algo que vivimos día con día en nuestro organismo, en nuestra psicología, en todo, ¿no? Las emociones están en todo en nuestra vida, ¿no, Gaby? Y por eso es importante, primero que nada, conocer qué son las emociones. Bueno, pues vamos a empezar. Hablamos de inteligencia emocional todo el tiempo, pero bueno, vamos a empezar a definir qué son las emociones. Pues las emociones son reacciones intensas, momentáneas, que sugieren una emoción, ¿no? Y que sugieren una emoción, que sugieren algo que estamos sintiendo, ¿no? Sí. Y tiende que ver con, pues ahora sí que es momentáneo, es pasajero y va a sugerir una reacción espontánea intensa que algo la va a ir provocando. Y estas reacciones momentáneas intensas pues tienen que ver con los distintos mecanismos de defensa que hemos como humanos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de emociones básicas, ¿no? Que si vieron intensamente, pues ya se la saben, ¿no? Tiene que ver con empezamos con alegría, con tristeza, con enojo, con asco, desagrado, por llamarlo de alguna manera, y con sorpresa, ¿no? Esas serían las emociones básicas. Y cada una de estas emociones pues tiene una función, que así, o sea, de verdad, cuando damos clase y estamos viendo este tema de inteligencia emocional con nuestros alumnos, utilizamos mucho los ejemplos que da la película de Intensamente, justamente porque se basaron en cómo se va formando la personalidad de los individuos por medio de las emociones que va viviendo y cómo va habiendo como emociones rectoras en nuestra vida, ¿no? Va a haber algunas predominantes en la vida de cada persona, dependiendo pues ahora sí que el estilo y la concepción del mundo que cada quien tenga, ¿no? Entonces, dentro de estas emociones podemos ir diferenciando que, por ejemplo, esta emoción de enojo, de furia o de sorpresa nos pueden llevar a tener reacciones que fueron naturales en un momento donde vivíamos más a la defensiva, ¿no? Y dentro de estas emociones, pues nos van activando ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, si hablamos como de la sorpresa, como del miedo, toda esta parte, van activando principalmente lo que son las piernas para huir, ¿no? Entonces sonará muy primitivo, pero pues de ahí proviene todo esto. Igual el enojo nos va a activar todo lo que tiene que ver con el movimiento de los brazos, porque lo que impulsa esta emoción es a defendernos de alguna manera, ¿no? Entonces el empujar, el agarrar algo con fuerza, todas estas emociones, esta emoción de enojo genera o envía la sangre a las partes que en ese momento se tienen que mover, ¿no? Sí, así como dice Gaby, pues toda esta parte fisiológica que apuntala las emociones, pues se dirige a mandar pues la cantidad de sangre necesaria como para activar algunas partes de nuestro cuerpo. Y si nos vamos desde esa parte fisiológica queda entendido, pero también nos podemos ir desde la parte aprendida, ¿no? ¿Qué emociones son las que yo más utilizo en mi vida? A lo mejor desde niña, desde las diferentes experiencias de vida que yo he tenido. Y entonces hablar de inteligencia emocional nos lleva a cuestionarnos todas esas situaciones, de experiencias de vida, de las maneras en que nosotros expresamos algunas emociones. Gaby ya lo decía ahorita hace un momento, cuáles eran las emociones básicas. Y más allá de nosotros solamente conocer esas emociones, bueno, pues se conjugan unas con otras y nos llevan a todo un proceso fuerte de nosotros poder reaccionar ante esto. Este tema es muy importante porque hace mucho tiempo
nosotros pensábamos que la inteligencia básicamente de nosotros, ¿verdad? Para estudiar, para tener éxito en la vida, etcétera. Ese tipo de inteligencia que era el coeficiente intelectual era muy importante y con eso era suficiente para que nosotros fuéramos personas exitosas. Después de muchos años se llegó a pensar en esto y entonces hubo varios autores que hablaron de otras situaciones diferentes, pero hubo alguien que llegó como a sintetizar esto, que fue Daniel Goleman, que fue el que habló de este tipo de inteligencia, una inteligencia de tipo emocional. Y se han hecho estudios, Gaby, muy importantes, donde se ha llegado a entender que para que una persona sea exitosa, también necesita la inteligencia emocional y en algunos aspectos hasta más de la inteligencia emocional que del IQ, ¿verdad? Que para nosotros un tiempo era algo muy, pero muy importante. Como que lo más importante para sobresalir. Y dentro de estas historias que cuenta Goleman, habla como de de que había una persona que él sabía que no era el más listo, ¿no? Que no tenía como la capacidad de resolver problemas tan aguda como otras personas que él conocía. Es más, que a lo mejor en su clase no era ni de los mejores, ni siquiera aspiraba a serlo, porque no tenía como cierto tipo de inteligencia que se identificara con esa parte de resolver temas numéricos, de diferentes cosas así, que muchas veces son las que evaluamos dentro de las evaluaciones de inteligencias, ¿no? Y ya midiendo inteligencias múltiples y específicamente la inteligencia emocional, Goleman hace un relato de esta persona que no era como tan brillante en la parte académica, pero que él supo que no era brillante, entonces que se rodeó de gente que sabía más que él, pero tuvo la inteligencia emocional de reconocer que no era lo suficientemente brillante para abordar esa temática, ¿no? Entonces se hizo de una gran empresa, se volvió muy famoso y logró rodearse de gente en la que confiara y que fuera más lista que él y que con eso potencializó todo lo que tenía que ver con la compañía que él fundó, ¿no? Entonces, esto, con lo que nos quiere decir Goleman con esto, es que principal, si nosotros tenemos un manejo de nuestra inteligencia emocional para reconocernos, para poder tomar decisiones con base a la realidad de las cosas, a lo que estamos observando, sin tomarnos las cosas personales, pues entonces vamos a poder lograr muchas más cosas que únicamente con un IQ que mide una inteligencia verbal, lingüística y lógico-matemático, ¿no? Sí. Bueno, pues esto tiene mucho que ver precisamente con conocernos, con hacer como una reflexión personal de cómo somos con nuestras diferentes emociones. Y entonces, bueno, pues nos vamos a la parte donde qué es la inteligencia emocional, ¿no? Y con esto nos empezamos a fijar en las diferentes definiciones que ha habido, donde nos dice que inteligencia emocional tiene que ver con el conocimiento propio de nuestras emociones, nuestra manera de controlarlas, manejarlas, y no solamente con nosotros mismos, sino con la gente que está cerca de nosotros, para poder también tomar en cuenta lo que la otra persona siente, sus motivaciones desde ellas, de cómo sienten, y entonces poder tramitar en las relaciones que hay entre las personas una mejor aceptación del otro, una mejor comunicación y la expresión pues de todas estas emociones que nosotros podemos generar. Esto es bien importante para que nosotros logremos una estabilidad, una buena relación con los demás y podamos resolver problemas, porque a veces nos perdemos en este sinfín de emociones que tenemos y dejamos de ver el foco de la situación que estamos viviendo. Bueno, ¿qué problemática tengo? ¿La estoy resolviendo realmente? ¿O en lugar de resolverla estoy haciendo todo un conflicto peor porque estoy dejando entrar mis emociones? Porque tenemos que recordar que también es bien importante que nosotros podamos llegar a esa parte razonada, a esa parte reflexiva para tomar una decisión en nuestra vida. No nos podemos quedar en la emoción completamente abierta y que nos tenga como en una situación conflictiva, ¿no?, con los demás. No, Gaby, ¿qué piensas? Aquí, bueno,
lo que muchas veces llama la atención cuando hablamos de definiciones justamente de inteligencia emocional, llama la atención el tema del conocimiento del otro. Pero más que el conocimiento del otro es el poder reconocer en el otro cómo se está sintiendo, qué le está pasando, para poder generar negociaciones efectivas, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar, pues nos va a ayudar en nuestra vida personal, nos va a ayudar en el trabajo, nos va a ayudar en todos los ámbitos de la existencia de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que negociar con alguien, nunca vamos a poder esperar que lo que nosotros digamos es lo que todos van a pensar, que todos van a creer y que va a ser lo correcto y lo que se va a hacer. Hoy en día, para la parte de los liderazgos, por ejemplo, es una de las competencias suaves que se tiene como priorizada. ¿Por qué? Pues porque si nosotros vamos a tener un tema de administración de personal, vamos a ocupar una posición de liderazgo que implique tratar con gente, que implique desarrollar personal, necesitamos estar abiertos a escuchar al personal, necesitamos estar abiertos a observar sus fortalezas y a buscar seguirlas desarrollando. Anteriormente se hablaba mucho en esta parte de los liderazgos y de las competencias laborales, pues era mucho más el enfoque a decir, bueno, aquí yo hago que funcione, todos se callan y yo, pues aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿no? Y hoy en día, al menos las grandes empresas que buscan desarrollar a su gente, también están buscando que esta competencia como prioridad. Justamente porque no nada más nos quedamos en hacer, en resolver y dar un resultado, sino que parte del resultado de los equipos de las personas que son líderes dentro de una organización, también se fundamenta en el poder crear nuevos líderes. Y si como líderes nomás estamos buscando que todos nos hagan caso, que hagan lo que nosotros decimos y que nadie nos cuestione, y estamos buscando no enseñarle a los demás, sino nada más estar como viendo cómo suceden las cosas, pues entonces no va a funcionar, porque no estamos teniendo una producción efectiva de líderes dentro de la organización. Y trabajando en organizaciones, creo que nos ha tocado ver a ti, nos ha tocado a mí, hemos tenido en algún momento que trabajar con líderes que decimos, no, bueno, este es un super líder porque su inteligencia emocional mueve a los demás, ¿no? Su estilo de liderazgo hace que los demás se muevan sin necesidad de estar arreando gente como luego sucede, ¿no? Sí. Y es el principal enfoque es en conocer a las personas. Y conocer a las personas nos va a ayudar a saber cómo se está sintiendo cuando le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, si estoy dando una retroalimentación, que a lo mejor pues, no implica felicitar a nadie, sino más bien a lo mejor es para corregir a alguien, cómo lo estoy haciendo para que la persona se quede con eso que yo quiero que aprenda y no nada más se quede con, ay, ya me regañaron, ¿no? Sino que podamos generar aprendizajes. Y esto no nada más es la inteligencia emocional del jefe, va a impactar mucho en todo el equipo, pero también tiene que ver la inteligencia emocional del equipo. Habrá quien interprete una cosa, eso también sucede en las casas, ¿no? Ya se enojó mamá, ¿no? Pero ya cada quien interpreta las cosas de distinta manera y va a tener que ver con la inteligencia emocional de cada uno. Y esa inteligencia emocional, hablando fuera de lo que es las actividades y competencias laborales, sino hablando de los beneficios para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, pues nosotros como papás y mamás somos responsables de ir generando una inteligencia emocional adecuada en nuestros hijos. Y a veces es dificilísimo porque vemos que se tira ahí a hacer un berrinche y vamos a recibir un sinfín de comentarios, un sinfín de críticas en torno a que ya hizo un berrinche, hizo un drama, está gritando. Sin embargo, ¿cómo regulamos esta inteligencia emocional? Tú que tienes hijos grandes, Maite, ¿cómo hiciste o cómo has hecho para en esta parte reconocer cómo tú potencializaste en su momento su inteligencia? Porque, híjole, creo que es con algo con lo que batallamos todas las mamás y los papás del mundo, ¿no? Quiero pensar que sí. No me hagas esa pregunta porque, pues, obviamente, todo mundo de papás hacemos como todo el esfuerzo posible, ¿no? Para poder lograr
este control de emociones en nuestros hijos. En tiempos pasados yo creo que mucho tenía que ver con los papás, ¿no? A lo mejor tener un poco de miedo los hijos a lo que papá y mamá te decían, ¿no? Yo me acuerdo que yo era una niña bien portada, la verdad, y yo no tenía que regañarme a mi mamá, yo nada más volteaba a ver a mi mamá y yo veía sus ojos y decía, ya la regué. Ya nos va a tocar regañar. Ya me van a regañar, ¿no? Entonces, pero fíjate que ahora cuando estamos pidiendo, ¿no? Que los jóvenes, que las familias demos oportunidad a que las personas sean realmente ellas, que puedan llevar a cabo toda esta situación de ser abiertos, de dejarlo ser, etcétera. Ahora pues vamos a pensar en otra manera, ¿no? Desde la experiencia, cómo un niño desde que nace va a empezar a poder como controlar sus emociones. Yo creo que desde niñitos los vemos, ¿no? Como en esta parte de repente el niño es chiquito y cuando nace empieza a llorar porque tiene hambre o porque tiene frío o por lo que sea. La mamá intenta, bueno, darle de comer, arroparlo, etcétera, etcétera. Y entonces ella está tratando de controlar como esa emoción del niño. Y el niño entonces siente los brazos de mamá y empieza a dejar de llorar. O se le da el biberón y empieza a dejar de llorar. Desde ahí nosotros ya estamos enseñando de alguna manera a que el niño sus emociones las pueda ir regulando. A veces cuando ya es más grandecitón, empieza el niño a ya pedir otras cosas. Y obviamente, pues no se le va a poder dar al niño todo lo que pida, ¿verdad? Porque finalmente hay cosas que no se le deben dar, que son peligrosas, etcétera. Entonces tenemos que aprender a ayudarles a los niños a trabajar en su emoción. ¿Cómo sería eso? Aunque esté chiquito el niño, tenga 1 año, 2 años, 3 años, lo que nosotros debemos comentar es, ¿por qué estás? No, primero que nada, ¿qué tienes? ¿Estás contento? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? Bueno, nosotros vamos a tener que primero enseñarle al niño a ir entendiendo qué emoción puede tener. Cuando el niño empieza a darse cuenta, aunque está chiquito y nosotros digamos, ay, ni nos escucha. Ni claro, se da cuenta. No, claro que sí. El niño es inteligente y sabe qué es lo que está sintiendo, lo está empezando a expresar. Y luego, después de eso, se le va a enseñar poco a poco, platicando con él, no regañando, no pegando, no nada de esto, a decirle, bueno, es que mira, tú quieres esto y sé que estás enojado porque no te lo doy, pero esto te puede hacer daño, esto te puede lastimar, esto de verdad no te lo puedo dar. Y entonces el niño a lo mejor va a decir en ese momento, no me interesa, y va a gritar y va a llorar otro ratito, y tú se lo vuelves a decir, y entonces él empieza a entender en su cabecita que no lo debe de hacer, que no lo debe de tener, y poco a poco estas emociones van buscando la manera de irse controlando. Nosotros lo expresamos en casa y los hijos lo aprenden. Si yo soy una mamá que trato de controlar esto, ayudaré. Si yo soy una mamá que a la primera que hago, grito, me quito el zapato, le aviento el zapato a mi hijo, etcétera, pues ¿qué estar enseñando, Gaby? Pues todo lo contrario. Todo lo contrario, pero es bien importante esto que acaba de decir Maite, que nosotros hablemos de que ya le explicamos, de que le dijimos por qué no tiene que agarrar el cuchillo, por qué no todavía puede agarrar la masa, porque todo lo que le podemos explicar no quiere decir que va a dejar de hacer un berrinche en ese momento. No esperemos que comprenda al nivel de un adulto lo que le estamos diciendo. Y bueno, vamos a continuar con esta parte que es bien interesante, porque como mamás y como papás vivimos como en la lupa, observados por todo el mundo, y aparte vivimos también todos estresados y ya iba traumados, pero pues sí también, pensando en todo lo que estamos haciendo mal todo el tiempo. Y es parte como bien importante de cómo ir desarrollando su inteligencia emocional. Pero ahorita voy a hacer una pausa porque vamos a empezar a mandar saludos. Sí. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y quiero mandar saludos a Laura Robledo, a Coqui Colmenero, a Nancy, a Marcela Garcés, déjenme ver quién más tengo por aquí, a María Guadalupe Rodríguez, y bueno, más personas que nos están observando. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Cualquier comentario que ustedes tengan, cualquier duda, aquí estamos, y esperamos poder resolver ahora sí que las situaciones que se les vayan ocurriendo o presentando.
Mira, hay una pregunta, Ajá. Gaby, que dice, bueno, un comentario, dice, en toda mi vida laboral sí tuve la oportunidad de conocer a un excelente líder empresarial. Por cierto, es psicólogo. Pues sí, sí, en nuestra vida vamos a encontrar mucha gente. Fíjense cómo hay, pues como en todas las habilidades, ¿verdad? En todas las habilidades hay gente que tiene más habilidad para hacer ciertas cosas. También hay gente que tiene ya una habilidad un poquito, que tiene que ver con lo, pues no aprendido, con haber nacido con cierta habilidad más fácil para tener una inteligencia emocional. Pero también decimos una cosa, esta inteligencia, claro que se puede entrenar. Es como ir al gimnasio y hacer ejercicio y entrenar. En esto también nos podemos entrenar. Entonces, si nacimos o si las experiencias de vida nos llevaron a que no seamos una persona tan inteligente emocional, no quiere decir que ya nos vamos a quedar así siempre. Nosotros podemos trabajar con voluntad, con esfuerzo, haciendo esto como una labor importante nosotros mismos y después hacerla también con la persona que está enfrente de mí para poder lograr mejores relaciones interpersonales a partir de esto. Y como dijo Gaby, se da en todos los ámbitos la inteligencia emocional y en la familia es bien importante porque la familia es la base de todo, es la base de ser al final exitoso, trabajador, que nos vaya bien en una empresa, que tengamos un negocio propio, que en todo tipo de relaciones se da la inteligencia emocional, ¿no? Y ahora, en este tiempo, pues tenemos que trabajar en ella. Hay elementos que tienen que ver con la inteligencia emocional. Goleman nos da unos elementos importantes de inteligencia emocional. El primero es el autoconocimiento y nos dice, tienes que aprender a conocerte. Conocer cuáles son mis emociones. Cuando yo me enojo, ¿cómo lo expreso? Cuando yo estoy alegre, ¿cómo lo expreso? Cuando yo estoy frustrada por algo, ¿cómo lo expreso? Si yo detecto que lo hago bien, pues excelente. Pero el primer punto es conocernos, ¿no? Conocer mis emociones, yo cómo las expreso. Después me voy al siguiente punto que tiene que ver con el autocontrol. Yo cómo manejo mis emociones, cómo las controlo. Si yo me enojo por algo y agarro la chancla, como la mamá que decía, y lo aviento en la cabeza del hijo, digo, yo ya me empiezo a preocupar si mi manera de expresar mis emociones es adecuada, si realmente me puedo controlar. O si yo por un problemita con uno de mis hijos que llega a decirme que copió en el examen y yo termino dándole un golpe o no hablándole 5 días, ya estamos hablando que no hay un control adecuado de la emoción. O diciéndole cosas terribles, ¿no? Ay, sí. Porque eso también no necesariamente tenemos que dar un golpe para lastimar, ¿no? Pero en este manejo de inteligencia emocional se vuelve como indispensable el conocernos, como dice Maite, pero este conocernos no nada más se queda en, ya me conozco y ya sé cómo reacciono enojado, ¿no? Tiene que ver también con qué cosas me hacen enfurecer, porque hay cosas que van subiendo el nivel de mi enojo. Una cosa es estar enojado aquí, pero otra cosa es estar enojado hasta acá. Y cuando vamos detectando también y conociendo esas cosas que me hacen enfurecer, pues entonces también vamos generando un control de nuestras emociones y un manejo de ellas, ¿sí? Dentro, hablamos aquí y decía Maite, dentro de las familias se va formando pues todo esto que tiene que ver con la inteligencia emocional de los individuos. Pero miren, no vamos a irnos, mucho de lo que escuchamos de verdad en terapia tiene que ver, no, es que, híjole, mejor no me separo porque ¿cómo va a crecer mi hijo? ¿No? Entonces, dentro de las familias, si se la pasan viendo gritos, si se la pasan viendo insultos, si se la pasan viendo un control de la inteligencia emocional bajísimo entre la pareja, eso es lo que van a aprender. Entonces, no importa si las familias son reconstituidas, si son separadas, si son, etcétera, sino que más bien lo que importa es cómo vayamos demostrando que manejamos las emociones. Por ejemplo, hemos tenido parejas en el consultorio que ya se separaron, pero son tan políticamente correctos que logran hacer una separación adecuada y ahí queda el tema de todo lo que se provoca en muchos divorcios, ¿no? Entonces, esto también lo aprenden los hijos y es inteligencia emocional. O sea, sí me duele lo que está pasando, pero lo voy a
lo siento, eso no queda la menor duda, pero lo voy a actuar de una manera que no se preste a que nos estemos matando en un juzgado, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional, donde a lo mejor se pueden reunir y se pueden ya juntar más adelante para eventos de los hijos, donde ya a futuro van hasta sus futuras parejas, o sea, todo eso sucede. Podemos pensar que no, pero sí pasa y es parte de lo que es la inteligencia emocional. El ir aceptando que algo se terminó y que la vida sigue, ¿no? Fíjate que quiero contestar esta pregunta porque se me hace interesante. Es de María Rodríguez. Dice, ¿cómo puedo controlar mi emoción cuando no estoy de acuerdo con mi hija adolescente, cuando no escucha mis consejos? Pues yo me frustro y me enojo. Esta pregunta es muy interesante porque esto habla de una reacción muy corta. Ella me dice, yo le digo, ya me frustré, me enojé y empezamos a pelear, por ejemplo, ¿no? Ajá. Son reacciones cortas. Creo que hemos aprendido a reaccionar a las emociones de esta manera, cuando finalmente lo que tenemos que hacer es hacer un diálogo entre estas emociones. Sale, yo quiero darle todos los consejos del mundo a mi hija, pero ya escuché por qué ella me dice lo que me dice. ¿Por qué no me doy la oportunidad de preguntarle? ¿Por qué piensas así? ¿Qué te ha hecho sentir pensar así? Y entonces en este diálogo puedo yo también decirle, mira, yo te podría aconsejar esto, y porque yo lo vivo así, porque yo lo siento así, siempre en el respetar lo que el otro piense. Tratar de dar un consejo no implica que tienen que hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero si yo les doy las razones justas, por qué lo siento, por qué lo pienso, es más fácil que el otro me escuche. Pero muchas veces en el diálogo hijos, papás, ya pensamos que va a haber un conflicto. Los hijos ya saben que a nosotros nos va a molestar algo, ¿no? Es que yo quiero una fiesta y le voy a decir a mi mamá y lo segurito es que me va a decir que no. Entonces, ya vamos predispuestos a tener un conflicto. Y ahí lo que tenemos que hablar es hablar qué piensan las dos partes y ponerme yo también en el lugar del adolescente. Esto es bien importante. Muchas veces entendemos más a nuestro hijo adolescente cuando nos ponemos en su lugar. Cuando yo tenía esa edad, ¿qué pensaba? ¿Qué quería hacer? ¿Qué sentía? Entonces, finalmente, si yo hago todo esto, voy a hacer, nos quedamos ahorita en los 2 elementos primeros de la inteligencia emocional, pero el tercero precisamente es la empatía. Uh-huh. Y la empatía es ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué él se siente así o por qué ella se siente así, mi hija? Como para que yo pueda entender en este momento qué le puedo decir, cómo la puedo apoyar, cómo puedo hacerla sentir que sí la entiendo, que puedo ponerme en su lugar y siento cosas, en lugar de discutir siempre por eso. Y sí tienes razón, María, sí hay una frustración enorme cuando no podemos llegar a dialogar correctamente en esos espacios. Pero de verdad es muy necesario, la inteligencia emocional tiene que ver con eso. También conocerte tú, María, hasta dónde yo puedo hablar y hasta dónde ya me empiezo a enojar. ¿Y qué cosas tengo que hacer para en ese momento controlar mi emoción? Hay momentos en que tenemos que parar, ¿no, Gaby? Hay momentos en que tenemos que decir, dame 5 minutitos, ahorita seguimos platicando porque ya no me va a ayudar lo que yo estoy sintiendo. Aparte, porque en el momento en que tú estés tan enojada, la comunicación ya se rompió. Tú ya no vas a escuchar, la otra persona también ya se enojó y tampoco te va a escuchar. Pero tiene mucha razón Maite en una parte que ella dice, que nosotros veamos como o actuemos con inteligencia emocional y le expliquemos y le demos todas las razones, no quiere decir que vaya a pensar igual que nosotros. Y justamente ahí es donde entra tu inteligencia emocional, buscando la empatía, pero también entendiendo que no va a pensar igual que tú. Aunque tú la hayas criado, aunque tú le hayas enseñado todos los valores, que lo que sea. Ella tiene otra parte donde aprende cosas fuera de ti. Y esas cosas que aprende fuera de ti van desarrollando sus habilidades del pensamiento y eso la hace crecer. Aunque a veces no nos gusta cómo piensen.
Sobre todo cuando son adolescentes, que a veces van, pues también las actitudes de rebeldía pues tienden a ser normales en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque están descubriéndose, están descubriendo su pensamiento, están diferenciándose de su familia. Entonces, muchas veces sí va a ser genuino lo que te está diciendo que piensa y que no piensa igual que tú, pero otras veces a lo mejor también es para seguir la contra, ¿no? O sea, existen esas dos partes con los adolescentes donde de verdad a veces es genuino y si los escuchamos y nos ponemos a escuchar sus argumentos en lugar de nada más decir, no, ya, eso que tú estás diciendo no, porque yo no pienso igual, pues no vamos a llegar a nada con ellos. Aquí, bueno, cambiando de pregunta, tiene Coqui Colmenero otra pregunta, donde dice que cómo puede cambiar alguien su pensamiento cuando se nos enseñó que no tomar en cuenta los sentimientos de los niños y que se hiciera lo que los papás dicen. Vaya, no es tan fácil agarrar y decir, ya voy a cambiarme el chip y ya no voy a pensar así. Pero es cuestión de irnos, sería bien interesante irnos informando de lo que es la crianza respetuosa, donde vamos a, y donde se busca desarrollar la inteligencia emocional de los niños y las niñas, ¿no? Donde buscamos que ellos se sientan reconocidos y sientan reconocida su emoción. Ahorita estamos en una generación donde todavía los papás de esos niños es raro, no es tan común todavía que vayan tanto a terapia porque pues todavía hay un estigma y un tabú con eso. Entonces nos tocó crecer mucho en la parte de no saber cómo estamos en una disyuntiva interesante donde dices, híjole, sí tengo que reconocer esto, pero también está esto que a mí me enseñaron y que yo aprendí y que así aprendí yo y no me pasó nada cuando me pegaban, ¿no? Sí. Entonces, estamos en ese cuestionamiento y aparte en la crítica, ¿no? Hablo, por ejemplo, de a lo mejor las mamás y los papás de mi generación, donde hay una hiperexigencia para que, bueno, pues todos seamos súper trabajadores, seamos equitativos, seamos brillantes, seamos excelentes padres, aparte los llevemos a todas las actividades, o sea, hay una hiperexigencia que se vuelve imposible en su momento, pero algo que nos va a ayudar mucho a poder cambiar un poco el chip de cómo nos educaron a nosotros, de tú te callas y aquí la autoridad soy yo, a cómo se está buscando educar ahorita con inteligencia emocional a los niños, es recordar cómo nos sentíamos cuando éramos niños y nos decían, cállate porque tú no tienes nada que opinar aquí. Aquí el que dice y habla soy yo. Tu opinión no vale nada, ¿no? Recordemos de verdad, todos ya pasamos por ahí. Y cuando eso que nosotros recordamos no nos haga sentido con lo que hoy vivimos, porque el que sean niños o el que sean pequeños no quiere decir que podamos pasar sobre ellos, ¿no? O que sean seres humanos con menos valor que los adultos. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta por qué nuestra generación, o sea, hablo de la mía, no tiene una inteligencia emocional tan bien desarrollada, porque nos enseñamos a tener miedo y estar así como, pues nos mantenemos como callados, porque si no nos hablan feo, porque si no nos gritan, porque si no hasta nos nalguean, ¿no? Y la idea con los niños actuales es justamente que ellos puedan hablar y opinar y decir lo que están sintiendo. No sé, ¿tú qué piensas, Mayra? Sí, me estaba riendo yo sola porque pensaba, dice Gaby, es que los de mi generación, dije, entonces los de la mía han de estar todavía peor. Pero es que en esta parte que dice Gaby, de veras, híjole, yo mucho le apuesto al poner atención en los hijos, en darnos cuenta de cómo nos sentíamos nosotros en ciertos momentos. Decir, si yo me sentía una persona que podía con facilidad desarrollarme sin sentir obstáculos en mi vida, cosas de este tipo, pues iba bien. Pero cuando tú te das cuenta que no, que has tenido que trabajar en ti mismo, porque a lo mejor era cállate y es no pienses, y es luego sale al mundo y a ver cómo vas a resolver todo allá afuera, y no tienes las habilidades para hacerlo. Eso es muy doloroso para los seres humanos y en este caso no queremos que le pase a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer?
déjalos que piensen, ayúdales a tramitar su emoción, a conocerla primero, a decirle, ¿estás enojado? Sí, sí estoy enojado. O dime qué es lo que sientes. Si ellos reconocen qué emoción van teniendo, cómo actúan con esa emoción, y nosotros podemos decirle, a ver, no te enojes tanto, mira, porque tu amiguito no te pegó adrede, o sea, fue un balonazo porque estaban jugando. Entonces el niño empieza a entender que las cosas tienen un porqué y que no tiene que desatarse en el enojo cuando empieza a sentirlo. Pero eso se lo vamos a enseñar nosotros, hablándole, diciéndole, explicándole, y después de ahí ellos pueden tramitarlo. Pero ¿saben qué es lo más doloroso? Que a veces nosotros hacemos, o sea, lo que hacemos no corresponde con lo que decimos. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede? Los hijos nos ven reaccionar a la primera súper enojados. O en el enojo por una cosa pequeña llegamos hasta el cielo del enojo. Insultamos, lastimamos, minimizamos, desvalorizamos. Entonces, ¿qué va a aprender la persona? A hacer exactamente lo mismo. Y lo peor del caso es que esa persona puede decir, es que yo voy a ser como mis papás, porque es real, ¿eh? En la conciencia dicen, yo no voy a ser como mi papá que me hizo sentir, o como mi mamá que me hizo sentir así, 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 así. Y en el transcurso de la vida, porque no pones atención, no te das cuenta que haces justamente lo mismo. A lo mejor ya no gritas, ya no avientas, ya no haces otras cosas que hacía tu papá, tu mamá o la familia. Pero los mensajes que mandas a la otra persona, ¿qué significan? Los sarcasmos, como ese tipo de agresión más pasiva, pero que existe, ahí sigue estando la agresión, ¿no? Sí. Y justo en esta parte, es que es algo que es bien importante que tengamos claro. No porque le expliquemos todo lo que le expliquemos, y no es tan fácil de, ya le expliqué y ya no va a llorar. No porque le expliquemos no va a dejar de tirarse al suelo y patalear. O sea, eso es una realidad. Al principio, o sea, al principio, híjole, pues va a seguir pataleando ahí en el piso, ¿no? Pero nos va a ver a nosotros calmados, entonces poco a poco se va a ir calmando y nos va a ir haciendo caso. Si es algo donde tiene que esperar, pues le dices, pues tienes que esperar, o sea, no te puedes brincar esto que estamos haciendo, así es, ¿no? Y va a chillar, y va a hacer un berrinche, y va a lo mejor a aventar las cosas, pero ahí nosotros tenemos que irle modelando la conducta. O sea, siempre hablamos de modelar la conducta. De verdad, la mejor manera de transmitirle a nuestros hijos cómo reaccionar es modelando nuestras propias conductas. Entonces, ahí vamos a ser congruente entre lo que le decimos y lo que actuamos. A ver, hijo, aquí no reaccionamos así. A ver, ¿a quién ves gritar así? Y a lo mejor ya te volteé a ver, no, pues sí, no. Tú a veces, bueno, a veces, y me disculpo, y no quiere decir que nunca nos salgamos de quicio, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que en la mayoría de las ocasiones tengamos éxito regulando nuestras emociones, y no que siempre sea el grito intenso de donde todos ya tienen miedo de ahí viene otra vez el grito, ¿no? Sí, sí es cierto, y fíjate cómo ahorita lo comenta Marcela Garcés, dice, y aún así creemos que ir a terapia es solo para locos. Jaja, nuestra generación es una generación de analfabetas emocionales. Ay, qué dolor, sí duele, pero sí hay esta situación de no dejar como fluir la emoción, conocerla, saberla controlar para poder relacionarnos bien con los otros. Cuando hablaba yo de los elementos de la inteligencia emocional, hablé del autoconocimiento, del autocontrol, de la empatía. Hay un cuarto elemento que es la automotivación. ¿Qué tiene que ver la automotivación con esto emocional? Cuando yo me pongo a pensar en cuán, por ejemplo, es importante una persona para mí, si yo estoy con mi esposo, y estoy súper enojada porque hoy en el tráfico un señor me insultó viniendo para acá porque me atravesé mal. Y llego enojada a la casa y le grito al esposo y salimos de conflicto. Cuando no hay la automotivación de decir, a ver, es mi esposo, esto nos va a traer problemas, lo voy a hacer sentir mal, etcétera, 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 entonces no llego a ese control
porque no estoy tomando en cuenta esa motivación que debo de tener. Y esto nos sucede mucho con la familia y con los niños, como decían hace un momento. O sea, yo estoy acostumbrado a que a los niños les puedo regañar, gritar y me salgo y dejo al niño ahí todo estresado, pero finalmente yo puedo hacer eso porque yo tengo ese poder de hacerlo. No estoy pensando en esa automotivación. Es mi hijo, le estoy enseñando cómo reaccionar, le estoy enseñando cómo comportarse. O sea, todo esto no lo estamos analizando. Y luego viene la otra parte, que es la que tiene que ver con precisamente ya las relaciones interpersonales. Cómo yo, aparte de lo que yo siento, de esa emoción que yo ya entendí, ya controlé, cómo yo veo al otro, cómo él tiene también ciertas, ¿cómo se llama?, motivaciones y emociones que tiene que él ir generando. Todo mundo tiene su vida. Yo puedo estar viviendo mis situaciones de vida y la otra persona también está viviendo las suyas. Cuando se da esta parte de la inteligencia emocional es cuando entonces yo pienso en mí y en lo que siento y lo controlo, y pienso en el otro, en lo que siente, en lo que necesita, y podemos lograr un diálogo entre las dos personas. Por eso estos elementos son tan importantes de tenerlos en cuenta para poder hacer ese cambio en la inteligencia emocional. Ese lenguaje verbal que está también tan relacionado, amiga, con la inteligencia emocional, que a veces pensamos, como ella dice, que los golpes es lo verdaderamente violento y fuerte. No es cierto. Las palabras a veces te marcan más que un golpe, que no queremos golpes, pues. Pero las palabras son muy fuertes y pueden marcar enormemente a una persona. Entonces, tenemos que pensar en estos 5 elementos como para poder lograr llegar a tener una mejor inteligencia emocional, ¿no? Así es. Ahorita teníamos aquí una pregunta también de Saleta, que dice, ¿qué ejercicios se pueden hacer para mejorar la inteligencia emocional? Bueno, nosotros manejamos varios ejercicios en terapia. Uno podría ser un diario de emociones, donde pudieras tú ir identificando qué emociones son las que van prevaleciendo en ti y qué cosas son los que te va haciendo estallar. Y eso va a ayudar a este paso que es el autoconocimiento, ¿sí? Y con este autoconocimiento tú vas a poder ir ya manejando y regulando un poco más tus emociones. Es un trabajo largo, no crean que ya las regulo, ya las controlo, ya soy súper inteligente emocionalmente. No funciona así. Si ustedes se fijan, la inteligencia emocional se forma desde el inicio de la vida. Entonces, cambiarla no es nada más, ya la cambié, ya me di cuenta que grito mucho, no es así, sino es un trabajo, es un hábito que tenemos que ir cambiando y que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta poco a poco de qué cosas o en qué momentos estallo. Pero primero tengo que ser consciente de qué es eso que me causa tanto enojo. Ya haciendo consciente qué es lo que me causa tanto enojo, voy a poder, me va a caer el 20, ya está, ¿no? Ahí está ese detonador. Si nosotros conocemos los detonadores principales de nuestro enojo, y más aún de nuestra furia, porque no es lo mismo, vamos a poder irnos regulando de mejor manera y poder ponernos un freno. Ese es un ejercicio, un diario de emociones, ayuda mucho para conocer esa parte y poder irnos dando cuenta en qué momentos nos vamos enojando más, por qué ciertos días nos sentimos más molestos que otros, etcétera, ¿no? También nos ayuda a tener otro control emocional de otros tipos, como por ejemplo ir conociendo nuestra depresión, nuestra ansiedad, todo lo que va surgiendo, pues ahora sí que todo revuelto, ¿no? Otro ejercicio que nos funciona súper bien y que les dejamos a las familias, a las parejas o en individual, le llamamos el ejercicio del semáforo, donde le dejamos a la persona o le hacemos a la persona que se haga consciente de en qué nivel está su estado de ánimo, ¿no? Partiendo de verde, que es que estás bien, amarillo, que va subiendo el nivel, y rojo está donde no queremos llegar. Pero si llegamos, el objetivo es bajar a amarillo y después a verde. Y en pareja lo trabajamos muchísimo, y en familia también, porque se hace como las observaciones de, bueno, papá, tú ya estás en amarillo, ¿eh? Y al principio se enfurecen, no me estás diciendo, pero después, conforme va avanzando, van entre ellos regulándose emocionalmente, hijos, papás, mamás, todos, y ayuda. Y también en lo personal uno se puede ir dando cuenta
cómo va sintiendo que va subiendo de color, ¿no? O sea, que va cambiando de verde a amarillo. Ya estoy en amarillo, mejor aquí le paro porque no quiero llegar a rojo. Sí, eso no quiere decir que las cosas van a dejar de molestarnos. Lo que quiere decir principalmente es que vamos a saber cómo controlar nuestras emociones y nuestras reacciones. La cosa no es no enojarse, sino cómo reaccionamos ante el enojo, ante la tristeza, ante todas las emociones, porque no nada más es el enojo, como decíamos hace un momento, ¿no? También una alegría se puede llegar a convertir en una euforia o en una manía, ¿no? Entonces eso también es parte del control de nuestras emociones. Y generalmente nosotros hablamos ahorita del control emocional, que es lo que nos va a llevar a evitar ponernos en conductas de riesgo, desde la adolescencia hasta la adultez, ¿no? Si estamos ya bien eufóricos, porque nos fuimos a algún lugar padrísimo y vamos manejando como locos, aunque no hayamos tomado, pero venimos eufóricos, pues entonces nos pone en situaciones de riesgo. O si estamos así en la fiesta padrísimo y estamos eufóricos y nos ofrecen una droga, sí, la pruebo. Entonces ese control emocional nos hace ponernos en situaciones de riesgo. Y decimos principalmente en la adolescencia, porque es cuando más vulnerables están las personas. Todas las personas son mucho más vulnerables en la adolescencia, porque es justo una etapa en la que quieres encajar. Y nosotros como papás y mamás, si nosotros vamos enseñando esta parte de la regulación emocional desde que son niños, vamos a tener van a tener una adolescencia con un éxito diferente, ¿no? Fíjate que ahorita me reía un poquito recordando, porque cuando tú dices que no es fácil que se cambie todo lo que en toda una vida has ido haciendo, y tengas 15 años, 18, 20, 40, no se puede cambiar de un día para otro, pero la gente se esfuerza en hacerlo. Ahorita me recordaba una gente que conozco muy linda, que hubo un tiempo aquí en México que se decía, cuenta hasta 10, ¿no? Para que no explotes, para que no te enojes. Entonces estaba de moda eso, ¿no? Y salían los comerciales. Sí, salían los comerciales, ¿no? La mamá se enojaba y empezaban, cuenta hasta 10, 1, 2, y ahí tratando de contar. Se quedaban con la mano alzada. Sí. Y finalmente me acuerdo de esa señora que se esforzaba, ¿no? Linda, así ella. Y un día la oí que dijo, 5 por 2, 10, y le aventa la chancla al niño. O sea, ya es, fíjate, cómo tratas de controlarte, y hay días que no vas a estar como con la posición de poderlo hacer. Por eso es tan difícil. No se puede de un día para otro, pero pues genera que nosotros, con el amor que tengamos a nuestra familia o con querernos relacionar de manera adecuada con toda la gente, busquemos la voluntad de ir diciendo, híjole, le tengo que ir bajando, tengo que ir conociéndome. Y esto que dijo Gaby del adolescente es bien importante, porque es real. Muchas veces, si nosotros desde niños los enseñamos a ir conociendo sus emociones y a irlas tramitando, a irlas autocontrolando, fíjense, esta parte adolescente los llevaría a que cuando alguien les diga o les ofrezca una droga, antes de hacerlo, ellos van a tener la capacidad de decir, ¿por qué sí, por qué no? ¿Sería bueno o no sería bueno? Pensar un poco antes de actuar. Esto nos ayuda mucho, por eso necesitamos no ser impulsivos, porque yo leí ayer de esta parte donde dicen que, bueno, las emociones son el impulso que brinca para que tú actúes algo. Y sí es cierto, así es, pero ese impulso hay que aprender a controlarlo. Y como dijo Gaby, no nada más es una emoción. Yo lo pienso ahorita con una persona que esté triste toda la vida. Vamos a pensar, una mamá depresiva que toda la vida está triste, que no aprenda a conocer su emoción, que no trate de controlarla para poderla romper y entrar a una emoción diferente donde se pueda sentir mejor y más feliz. Es en todas las emociones, pero ¿qué vamos a enseñar? Eso es lo que vamos a enseñar. Y también muchas veces Gaby dice esto, me daba risa en otros programas que hemos dicho, de que, bueno, puedes ver una familia y esa familia dice, estos son los enojones, estos son los no sé qué, esta familia es así. Sí es cierto, porque eso es lo que aprendemos. Aprendemos a ser una persona feliz porque vivimos en una familia donde las cosas son positivas, se ven positivas, etcétera, y pues vamos a ser, entre comillas, felices, ¿no? O somos una familia donde nos enseñan a que siempre estamos frustrados, siempre tenemos cara de
como que las cosas no nos gustan, o tenemos cara de que estamos enojados toda la vida, o cómo podemos romper precisamente de esta manera, haciendo todas estas cosas que hemos estado hablando de conocernos para que nuestra inteligencia emocional nos haga brincar a las diferentes emociones, porque todas las emociones se necesitan, ¿eh? En la película, me encanta la película. Ay, sí, es buenísima, véanla si no la han véanla visto. quien no la haya visto. Ahí, de primera instancia, se piensa que la alegría es, wow, lo máximo. Que todo mundo tenemos que estar contentos en la vida, o sea, eso es lo padre que se ve ahí. Cuando se termina la película, el mensaje es otro. Se necesita de cada emoción para cada cosa de nuestra vida. La tristeza nos ayuda a pensar. Cuando yo estoy bien alegre, eufórico y bien feliz, no pienso, estoy disfrutando, soy feliz, me siento bien. Cuando yo me detengo en un momento y estoy triste, esa emoción me da la posibilidad de reflexionar para poder cambiar esa situación de mi emoción. Entonces, cada una de las emociones se necesitan. Y si ahorita nos metemos a pensar en eso, iríamos viendo para qué nos sirve cada una. Unas nos sirven para protegernos, ¿no? Como la del desagrado, etcétera. Pues sirve para protegernos de algo, la sorpresa para ver algo que no habíamos visto en algún momento. O sea, todas las emociones son necesarias. Por eso es bien importante que nosotros las vivamos todas. Y algo que también, híjole, nos lleva a un punto también importante en la terapia cuando nosotros trabajamos, es cuando tú vives una emoción por mucho tiempo, esta emoción te puede traer una consecuencia y no siempre es positiva, generalmente son negativas. Hay una máxima pues en la psicología que te dice: lo que tú no hablas, tu cuerpo lo habla. Si tu vida eternamente ha sido estar triste, sufrido, etcétera, esto se va a equiparar con ciertas emociones, ciertas enfermedades que empiezan a tener las personas a raíz de no haber regulado, autocontrolado sus emociones. Y esto se refleja, miren, siempre hacemos como esta parte de comparativas de qué pasa cuando no expresamos y si expresamos, pero por eso es real que también hablamos de que la mayoría de las personas que sufren infartos son hombres, porque culturalmente no están permitidos para sentir o para expresar muchas emociones o sentimientos que están viviendo. Otra técnica que les quería comentar, así como súper importante, que nos puede ayudar para desarrollar la inteligencia emocional, tiene que ver con pues, el hacer ejercicio, también la meditación y el mindfulness. Hablo del mindfulness porque nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora. También está comprobado neurológicamente y con lo que vamos nosotros segregando en el cerebro, que cuando nosotros estamos pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, tendemos a reaccionar, a sobrereaccionar, porque estamos justamente pensando y estresándonos solos. O sea, me estoy bañando y ya estoy pensando en lo que tengo que hacer llegando al trabajo y todas las cosas que tengo que hacer y no me concentro en lo que hago. Entonces, por eso el mindfulness también se ha vuelto como muy importante en muchas de las técnicas y como herramienta muy importante en la atención psicológica. Ahorita aquí hay conectada una persona que es buenísima para eso del mindfulness y en realidad pues se trabaja desde la depresión, desde la ansiedad por medio del mindfulness, que como principal premisa habla de centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? Hasta para hablar de duelos, ¿no? Entonces, estas son las principales técnicas que nosotros podemos hablar, hay muchas más, pero el irnos conociendo, el ir sintiendo nuestro cuerpo, el ir controlando nuestros pensamientos, porque al final somos lo que pensamos, ¿no? En todo esto. Sí, adelante, bueno, Maite. Pues saludos a toda la gente que está escuchándonos y un saludo muy especial para Lili García. Ajá. Una amiga muy querida de nosotros y también muy conocedora precisamente de estos temas, es una psicóloga muy buena, la verdad, y también a Mago González, a Mario Rodríguez, él dice, María Rodríguez, perdón, dice,
que al enojarse, cuando se enoja ya no habla, empieza a gritar. Pues sí, esto nos pasa. Es cuando tenemos que conocer hasta dónde llega nuestra emoción. Si me emociona, hasta aquí llega y la puedo controlar, pero si ya llego a este punto y ya grito y ya me enojo y ya lastimo, bueno, pues entonces al conocerme voy a intentar y voy a lograr finalmente parar antes de llegar hasta ese punto, para no tener que llegar a lastimar a nadie. Siempre en el entendido de que yo soy importante y lo que yo siento y pienso, pero el otro también es importante. Es igual. En esta parte que dice Maite es bien importante, no va a ser como nuestro medidor. ¿Cómo me sentiría yo si yo estuviera recibiendo lo que le estoy dando a la otra persona? Y con esto vamos a ir cerrando. Es un tema bien interesante, nos quedó como hasta pudimos haber seguido hablando, pero estamos ya por cerrar. Y bueno, cerramos diciendo, de verdad, utiliza como métrica de lo que está pasando el cómo tú te sentirías en el lugar del otro. Eso va a ayudar muchísimo. Y nos despedimos hoy, nos vemos en 15 días. Yo soy Gabriela Castellanos. Maite Rodríguez, utilicen las técnicas que dijo Gaby. Y agradecemos a Grupo Oblix por la transmisión. Gracias. Hasta luego. Cuídense bye. mucho.